Hola gurises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a resolverle esa duda que seguro tienen en base a cuáles son las teorías más importantes acerca del origen del neolítico. Así que comencemos por el principio. El término neolítico hace referencia a una forma distinta de trabajar, es decir, lo que ha sido la materia prima fundamental hasta ese momento en los contextos prehistóricos, la piedra tallada. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es una nueva forma de trabajar la piedra, por ejemplo la piedra pulimentada. Se va a emplear en hachas y martillos y se va a reducir notablemente el tamaño de los utensilios líticos. Es un concepto, por lo tanto, tecnológico. De igual forma, en el neolítico sigue habiendo una vida muy rudimentaria, pero hay una evolución en el modelo de trabajo. El concepto de progreso, que ha surgido por ideas de filósofos de la Ilustración, ahora se vuelve a recuperar junto con un gran interés en la idea de que todas las sociedades humanas tienen la tendencia a evolucionar. Es decir, se extiende la idea de que en todas las sociedades se va a cambiar desde formas sencillas a formas más complejas. Esta idea de progreso está muy relacionada con dos pensamientos: el evolucionismo de Darwin, donde las especies van cambiando porque existe una adaptación al medio, y también un pensamiento que se conoce por la antropología como evolucionismo unilineal, es decir, las transformaciones de estas sociedades dependen de elementos que permiten su supervivencia. Las sociedades no solo cambian y evolucionan, sino que son mejores. Esta es la idea del evolucionismo unilineal. No hay divergencia y siempre va a ser mejor y más compleja que la anterior. En estos primeros planteamientos, la producción es mejor que la depredación y por lo tanto en el neolítico va a ser visto como una etapa económica, es decir, un invento de nuestra sociedad que permite depender 100% de la naturaleza. Por lo tanto, como estamos hablando, se van intercalando aspectos económicos, adaptaciones y procesos evolutivos dentro del proceso tecnoeconómico. Es por ello que en base a estos diversos aspectos que se pueden analizar, es muy difícil interpretar el pasado con respecto al neolítico y delimitar de forma precisa cuál fue su origen y cuál fue el motivo de este último. También tenemos que agregar que a partir de los años 60 y 70 hay una reinterpretación del concepto del neolítico muy relacionada con la nueva arqueología, la cual se centra en lo socioeconómico para explicar los fenómenos del neolítico. El aspecto socioeconómico va a ser ahora el elemento indispensable. Una sociedad que evoluciona y que es muy distinta dependiendo de los lugares del planeta provoca una falta de sincronía, ya que la aparición por separado de plantas y animales marca una problemática que sigue siendo prioridad. Es decir, no siempre se tendría que priorizar el aspecto socioeconómico porque hay zonas donde la ganadería triunfa antes que la agricultura, pero esto no los convierte en menos neolíticos. Hay una falta absoluta de sincronía porque no en todos los lugares ocurre en la misma fecha, pero tampoco obliga a que siempre se produzca una difusión. Una gran importancia es el medio en el que se realizan esos cambios y que pueden ser decisivos. Ahora vamos a pasar directamente a lo que son las teorías o los modelos de interpretación del origen del neolítico, las cuales comienzan a finales del siglo XIX y principios del XX dentro de lo que conocemos como teoría clásica o corrientes idealistas para explicar el neolítico. Intentan buscar una causa para el cambio que se produce en estas sociedades. En primera medida nos encontramos con Gordon Childe y la hipótesis del oasis, donde los planteamientos de Childe para el origen del neolítico son los cambios culturales como prolongación de los cambios biológicos. Una vez que el hombre ha terminado su proceso de evolución a Homo sapiens, tiene que cambiar no solo biológicamente, sino también culturalmente. Es un pensamiento lineal y clásico más tradicional. Dice que además este cambio cultural que supone el neolítico es un cambio sobre todo tecnológico, es decir, que responde a invenciones humanas. Childe dice que en sus estudios de la historia se han producido una serie de cambios y que estos cambios son fundamentalmente económicos y además revolucionarios, porque afectarían a todos los elementos de la sociedad. Lo hacen de una manera brusca y revolucionaria y establece tres grandes fases: una revolución neolítica, una revolución urbana y la revolución industrial. Esto no es un cambio progresivo como hoy en día sabemos. Para Childe son cambios que se producen de forma brusca. En cierto modo, Childe tiene el concepto clásico de la evolución unilineal y es aquí donde entra en juego su teoría.
Él plantea la hipótesis del oasis, formulado desde métodos meramente especulativos, ya que no cuenta con datos empíricos en ese momento ni datos absolutos. La base de esta teoría del oasis es un cambio climático. Él intuye que podría haber sido un cambio climático el que origina que cambien de una economía depredadora a una de producción. Dicho cambio climático produjo una gran desertización de la zona e hizo que plantas y animales se fueran concentrando en los únicos puntos donde había agua, los oasis. A estos oasis también acudirían los grupos humanos. Es en la convivencia entre plantas, animales y humanos la que produce en un corto periodo de tiempo un proceso de interacción entre ellos que hace que surja la domesticación, entendiendo que a partir de esta situación se da de una forma brusca, como ya dijimos, la revolución neolítica, según Gordon Childe. Ahora bien, luego nos encontramos con la teoría de las zonas nucleares de Braidwood. Nos sitúa a fechas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y plantea la existencia del cambio brusco al Holoceno. Cuenta con algunos datos medioambientales y los primeros datos empíricos que Childe no tenía. A partir de ahí, refuta el punto de partida del cambio climático brusco en zonas de Oriente. Rechaza el cambio climático porque a lo largo de la historia se han producido numerosos cambios climáticos. Y sabemos que hay numerosas glaciaciones y periodos interglaciares. Y se plantea el por qué no nos hemos vuelto productores antes. Sin embargo, sí coincide con Childe en que Oriente sea el primer foco donde puedan fijarse los primeros comportamientos neolíticos. Confirmó la primera agricultura en Próximo Oriente por la zona arqueológica donde trabajaba, Harmon. No observa que falte agua, ni tampoco hay datos polínicos que demuestren la desertización que defiende Childe. Recurre finalmente a un cúmulo de circunstancias favorables donde la mejora climática del Holoceno supone que el hombre experimente sobre esos animales y esas especies y llegue a su domesticación. Esta teoría de las zonas nucleares se queda sin el mismo planteamiento de Gordon Childe, pero se queda dentro de la teoría clásica en cuanto al progreso. Es un concepto de progreso más para explicar el origen del neolítico. No hay un motivo en última instancia ni ningún porqué en los planteamientos de Childe o Braidwood, y solo la experimentación es lo que explicaría la domesticación. Los puntos en común de estos autores serían en que ninguno de los dos explica el porqué, sino que definen el cambio, pero en el entremedias no hemos sabido la causa. Luego podemos hablar de los modelos de desequilibrio, donde tenemos dos puntos importantes, y uno es la teoría de desequilibrio de Binford y otro el modelo de Flannery, que se llama teoría de las áreas marginales. La teoría de desequilibrio consiste en la población tiende a equilibrarse con los recursos. Por primera vez, estos modelos de desequilibrio permiten implicar la explicación como recurso de estudio o se plantean como punto de partida de explicaciones más amplias. Binford dice que la situación climática o la mejora climática que supone el Holoceno trae o pone cerca de las comunidades humanas nuevos recursos, como los marítimos, que tienen gran importancia. Estos recursos van asociados a un aumento de la población que a su vez va perdiendo movilidad por hacerse cada vez más dependiente de estas determinadas especies, y donde el crecimiento de la población, la presión demográfica, es decir, el desequilibrio de uno de estos factores, obliga a que exista un cambio, la producción. Elementos que tienen que mantenerse en equilibrio, como la población, hacen que el desequilibrio cambie la manera de sobrevivir y aparezca la producción. Defienden que van a seguir existiendo zonas donde seguirá habiendo cazadores y recolectores, porque en aquellas zonas donde se produzca esa presión demográfica que plantea Binford, la dependencia extrema de esos recursos hará que la primera forma de volver al equilibrio no sea la producción, sino moverse a otro entorno donde continuar con su depredación. Su traslado a áreas marginales es lo que va a llevar de forma un tanto forzosa a la domesticación, debido a que no existe una gran fauna para continuar con su forma de vida. Ha cambiado el foco original de esa teoría de desequilibrios y ahora la idea es la población. Binford y Flannery plantean que la explotación de los recursos siempre están en equilibrio. El desequilibrio de uno de ellos obliga a un cambio. Ese cambio sería neolítico, es decir, el paso de una economía depredadora a una economía de producción. Se ha encontrado una causa como punto de partida
y se aleja de una zona local como era la propuesta por los otros autores al centrarse solo en el Próximo Oriente. Y no solo va a haber áreas ricas donde se dispone de una determinada especie vegetales, sino que también hay áreas marginales donde tiene que llegar esa población por la presión demográfica, y es donde se realiza el Neolítico. Esta teoría recibe una gran oposición debido a la idea que defiende Malthus, es decir, la población nunca sería superior a los recursos disponibles. Luego nos encontramos con la teoría de la presión demográfica de Cohen. En este caso la idea sigue siendo otra vez la población. Cambia muchas de las variables que recogía Binford y Flannery. Dice que dejemos Próximo Oriente y que tratemos de explicar por qué el Neolítico aparece también en Europa y por qué hay comunidades productoras en América, ya que él plantea que los desequilibrios que explica Binford y Flannery no se producen porque las comunidades sean pequeñas, sino que las comunidades paleolíticas, aunque pequeñas, han ido creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, si hablamos de desequilibrios, hablamos de desequilibrios constantes porque la población ha ido creciendo siempre. Sin embargo, la población tiene un comportamiento constante que hace que no crezca por encima de sus recursos. A lo largo de la historia de la humanidad observamos que hay muchos elementos de control demográfico para no llegar a ese desequilibrio que defienden los autores anteriores. Lo que se produce a finales del Pleistoceno es una saturación, es decir, existe una presión demográfica, pero no un desequilibrio como tal, de tal manera que si no existe la posibilidad de moverse o buscar nuevos entornos, lo que tienen que cambiar es la forma de producir esos alimentos, o lo que es lo mismo, producirlos en lugar de depredarlos. Según lo que plantea Cohen, es un cambio forzoso y no es opcional, es un cambio a escala global que solo tiene una ventaja comprensible, y es que produce alimentos para más personas en unidad de espacio. Sin embargo, el mayor problema de la hipótesis de Cohen es que no hay registro arqueológico que muestre la saturación demográfica a nivel local, y evidentemente mucho menos a nivel global. Luego tenemos que hablar de los modelos sociales, y acá nos encontramos como autor principal a Bender, que dice que estamos interpretando un cambio. Sin embargo, nos estamos fijando siempre en modelos fijos, es decir, el medio donde están, y olvidándonos por completo de las estructuras sociales de esas comunidades. Los autores anteriores analizaban, como ya vimos, la población, pero no ven los modelos de agrupación que tienen a lo largo del Mesolítico, prescindiendo de ello. Hay que fijarse en las cosas estáticas, y también que es importante romper con la disyuntiva entre producción y depredación, porque dicho así nos lleva a elementos muy estrictos. Bender dice que vamos a hablar de transiciones largas y de elementos intermedios que hacen que no tengamos que hablar de una sola toponimia. De forma más específica, su teoría dice que una vez que estos cazadores-recolectores se van asociando con esas posturas intermedias de producción y depredación, lo que hay que saber es por qué hay más demanda de determinados productos. Unos dicen que es la población, pero eso no justifica que se vaya siendo sedentarios. Entonces, esta teoría dice que hay factores sociales que olvidamos notablemente y que influyen. Esta teoría los llama los factores de alianzas y de reciprocidad, en el sentido de que unos tienen algo que le interesan a otros y viceversa, produciéndose a su vez intercambio o troques sin llegar a producirse un comercio como tal. En estas relaciones de alianza hay un intercambio sin beneficio e incluso elementos que no mejoran las condiciones del grupo, sino que mejoran las condiciones de vida y de subsistencia. No hay una búsqueda de rentabilidad, hay una serie de elementos que aparecen unidos, es decir, si hablamos de bienes sustanciales, necesitamos almacenamiento que supone menos movilidad y organizar una serie de excedentes, así como la presencia de un liderazgo que no tiene por qué ser jefes, o alguien que determina cómo se distribuyen los elementos. Esto está relacionado con el aumento de la producción y la productividad del área, así como una innovación técnica y coste humano. En esta teoría no se fijan tanto en las causas como el elemento social y socioeconómico de las comunidades, que no se transforman a la vez y que van gestionando elementos sociales diferentes. Por lo tanto, plantea que habría una división de trabajo en el sentido de que recogen una serie de excedentes y trabajarían para un grupo. Por último, nos encontramos con los modelos socioeconómicos, en el cual destacamos a Terstar.
el cual habla de sociedades con almacenamiento o sin almacenamiento. Según él, aquellas que no son capaces de generar excedentes jamás podrán pasar a ser productoras. Cuando hablamos de sociedades con almacenamiento, estamos hablando de sociedades que podrían dar el paso al neolítico. Habla de excedente y almacenamiento como el punto principal de partida para pasar a ser sociedades productoras. Dice que hay una actitud distinta hacia la naturaleza y hay una mayor confianza en el trabajo que la naturaleza puede ofrecer o no. Ahora se empieza a confiar más en el trabajo y en lo que se es o no capaz de almacenar sin importar las condiciones climáticas. Es decir, es el propio trabajo el que garantizará el almacenaje y la distribución de los alimentos, dando paso a una verdadera instancia de neolítico. Ahora, en conclusión, tenemos que decir que el proceso surgió en varias partes del mundo de forma independiente, pero para que sucediera se necesitaban unas condiciones anteriores de un determinado desarrollo cultural y tecnológico y un medio ambiente idóneo. Sin embargo, el proceso fue lento, diacrónico y desigual, y necesitó de un largo periodo de experimentación en todos los sentidos. Pero una vez producido, ya no hubo regresiones y los logros obtenidos se expandieron por todas partes. Por lo tanto, tenemos que destacar que el sentido revolucionario de Child solo puede aceptarse como la importancia del cambio cultural producido, pero no de un carácter rápido y anulador de todo lo anterior. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido de su interés o de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video y se suscriban al canal. Y como ya saben, hasta otro dato de color.